Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto para los peques de casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy vamos a coser un proyecto para los más pequeños de casa. Con este estuche dental ellos podrán lavarse los dientes en el cole y nosotros en el trabajo. Vas a encontrar más detalles en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Te dejo ahí también enlazados otros tutoriales para niños y bebés que creo que te pueden interesar. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a utilizar hoy. Son telas 100% de algodón, popelín tipo patchwork de las tiendas Julián López. Además vamos a utilizar plástico alimentario. El plástico alimentario está indicado en cualquier proyecto en el que tengas que poner en contacto alimentos con una superficie que quieras limpiar fácilmente. Como ves, es una tela plástica y tiene dos caras, una rugosa y otra un poquito más lisa. Puedes usarlo por cualquiera de las dos caras. Yo prefiero la cara lisa para coser porque el prensatela se desliza un poquito más fácil. Si tienes problemas cosiendo este plástico alimentario, puedes utilizar el prensatelas de teflón. Este material lo puedes lavar en la lavadora siempre en frío, pero no permite el secado en secadora y por supuesto tampoco la plancha. Es plástico y con el calor se daña. Además vamos a utilizar snaps. Si no tienes este kit, puedes usar también un trocito de velcro o incluso un botón. Las piezas que yo he cortado están indicadas para un cepillo de dientes que mide 19 centímetros. Si tu cepillo es más corto o más largo, solamente tendrás que adaptar las medidas de la pieza. Cortaremos 3 piezas de 30 por 12. Un forro, el plástico alimentario y la tela exterior. Además cortaremos 3 piezas de 20 por 12. El forro, el plástico alimentario y la tela exterior. Y un trocito de bies de 6 por 6. Para que el plástico no se agujeree, en vez de utilizar alfileres, vamos a utilizar pincitas. Vamos a fijar primero el plástico a la tela del forro con un par de costuras y así evitamos que se mueva mientras montamos el resto del estuche. En la máquina cosemos con una puntada recta de 3 milímetros, aproximadamente a medio centímetro del borde de la tela. Tomamos la pieza más pequeña y encaramos el plástico con el derecho de la tela de la pieza frontal. Sujetamos con pincitas y cosemos por aquí. Lo hemos cosido y ahora lo volvemos hacia este lado. Colocamos pincitas y pasamos un pespunte por aquí. Aquí lo tenemos. Tomamos ahora la pieza exterior alargada y vamos a redondear las esquinas. Marcamos sobre la tela unas líneas a 1 centímetro del borde de la tela. Alineamos la regla con esas líneas y marcamos la curva. Si prefieres hacer un estuche totalmente rectangular, te puedes saltar este paso. Tomamos ahora la pieza alargada con la pieza que acabamos de coser, la alineamos bien abajo y sobre ella colocamos la otra pieza, derecho con derecho. Colocamos pincitas alrededor y cosemos por encima de la línea que hemos dibujado en esta parte, dejando una apertura en la zona de aquí abajo, de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. Casi se me olvida colocarle la trabilla. He cogido el bies, le he pasado un pespunte a cada lado para colocar la argolla y ahora simplemente doblándolo sobre sí mismo, lo voy a colocar más o menos a la altura del bolsillo, entre el bolsillo y la tela de arriba. Más o menos ahí. Vuelvo a colocar las pincitas y ahora ya sí podemos ir a la máquina a coser. En la máquina seguimos cosiendo con una puntada recta de 3 milímetros, pasando por encima de esa línea que hemos trazado en la tela. En la pantalla final del vídeo encontrarás más tutoriales que creo que te pueden gustar. Ya lo hemos cosido, cortamos las esquinas inferiores en diagonal y también rebajamos los márgenes de costura. En la zona curva hacemos unos pequeños piquetes. A continuación giramos del derecho.
Metemos hacia adentro el margen de costura de la abertura y terminamos de coser esa parte. Puedes hacerlo con una puntada escondida o pasando por aquí la máquina. En la máquina pasamos a rompespunte por aquí. Pues prácticamente lo tenemos acabado. Vamos ahora a colocar el snap. A un lado colocamos esta pieza, doblamos la solapa y marcamos la otra tela. Metemos la otra pieza del pinchito por dentro y hacemos que asome por este lado. Colocamos esta pieza encima y hacemos un poco de presión. Con la herramienta del kit terminamos de apretar. Y hacemos igual con este lado. Colocamos ahí la pieza, apretamos un poco y terminamos de instalar con la herramienta. La parte negra debe estar en contacto con la pieza plana. Por último colocamos la arandela. Aquí puedes poner también un mosquetón. Y ya tenemos nuestro estuche dental acabado. Utilizaremos la arandela para colgarlo en un bolso, en una mochila o bien en un ganchito en el cuarto de baño. Puedes lavarlo en la lavadora, en agua fría, pero recuerda que no se puede utilizar ni secadora ni plancha. Un proyecto sencillo, fácil y yo creo que muy práctico. Si te ha gustado, déjanos debajo un comentario y síguenos en redes sociales. Nos vas a encontrar en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.